Muy buenos días a todos. Hemos dado conclusión al ABC del judaísmo que habla acerca de por qué Torah Shebe'al Peh, la tradición oral de la Torah, no fue escrita o no se podía escribir de acuerdo a la halajá hasta la época de la Mishnah, el Talmud, que se comienza a escribir. Dijimos 5 razones para eso y con eso damos por concluido ese fundamento o esa parte básica de Yesodea y Yahadut, de fundamentos del judaísmo. Ahorita, a partir de este momento, vamos a empezar otro ABC del judaísmo que creo que es importantísimo y hay errores históricos, hay errores de percepción, de concepción y vale la pena corregir e informar. Próximamente viene la fiesta de Hanukkah, Bezrat Hashem. Vamos a dar ABC del judaísmo. En estas cápsulas vamos a hablar de la historia de Hanukkah de acuerdo a los libros más antiguos que hablan de manera completa de la fiesta de Hanukkah. ¿Cuáles son los libros más antiguos que hablan de manera íntegra, completa, extensa de la fiesta de Hanukkah? ¿Qué? Los Rollos del Mar Muerto, no, fíjate que no, esos hablan de la época del Tanaj, no del... Muy bien. Primero que nada, el Talmud casi no habla de la historia de Hanukkah. El Talmud, en la Mishnah no está escrito nada de Hanukkah, o sea, prácticamente nada, unas cuantas insinuaciones. En el Talmud se trae las leyes de Hanukkah extensamente en Masechet Shabbat, las leyes. Sin embargo, la historia de Hanukkah de manera sistemática, de manera ordenada, de manera extensa, no está mencionada en el Talmud. Y es una pregunta interesante, ¿por qué? ¿Por qué no se menciona la historia de una manera más completa del Talmud? Eso depende de la pregunta acerca de qué es el Talmud y cuál es el propósito del Talmud. Y también depende un poco de los hechos, de los antecedentes y contextos históricos de la época de Hanukkah. Pero las fuentes más antiguas que tenemos son las siguientes. Tenemos a Flavio Josefo, o Yosef HaKohen ben Matitiyahu. Él fue un Kohen que sirvió en el Bet HaMikdash en la época del segundo Bet HaMikdash. Le tocó la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Él guerreó, de hecho fue guerrero en la época de la gran guerra con los romanos, y registró la historia de los judíos de una manera muy extensa. Él tiene sus libros famosos que se llaman los antecedentes judíos, Kadmoniot Yehudim, y también Milhamot Yehudim, la guerra de los judíos, y en ese lugar él registró la historia de Hanukkah. Flavio Josefo vivió aproximadamente, más o menos, 200 años después de la historia de Hanukkah. ¿Okay? ¿Qué tan fiel puede ser la historia? Pues, aparte del gap, de la brecha del tiempo, tenemos también un problema con la persona, que no sabemos qué tan fieles son sus testimonios históricos que registra, ¿ok? Pero esa es una fuente importante. En español se llama Flavio Josefo o Josefo Flavio, y en hebreo se llama Yosef HaKohen ben Matitiyahu. El libro Yosifun que mencionaste son extracciones del libro extenso de Yosef ben Matitiyahu, de la guerra de los judíos y los antecedentes de los judíos. Es muy dudoso que él hizo ese libro. Parece ser que es una recopilación de sus testimonios de él. Otro libro importante que tenemos, muy antiguo, que está datado desde la época cercana a los Maccabim, o prácticamente contemporánea a la historia de Hanukkah, es el libro de los Maccabim, el libro de los Macabeos, o Sefer Hashmonaim, o el libro de los Hashmonaim, que hay varias versiones de ese libro. No sabemos quién es el autor realmente, pero tenemos registros históricos de que es demasiado antiguo, y también hay que tomar con precaución los testimonios que se traen ahí o la historia que se cuenta ahí, porque al no saber quién lo cuenta, pues no sabemos nada del historiador que lo cuenta, pero ahí está mencionada la historia de Hanukkah de manera extensa. Y un tercer libro que es
famoso también, que a lo mejor ustedes han escuchado bastante de él, es Megillat Antiochus. ¿Lo han escuchado? Megillat Antiochus. Había comunidades de Temán, en Italia y otros lugares, que en Hanukkah o el Shabbat previo a Hanukkah leían esa Megillah en el Bet Knesset. Megillat Antiochus es una Megillah, es una historia hecha, narrada en forma de Midrash, al estilo midrashico. Es un estilo de Agadá, es un estilo como cuando el Talmud relata Agadot, relata historias. Ese estilo literario es el estilo de Megillat Antiochus. No sabemos con exactitud cuándo se hizo y quién lo hizo. Lo que sabemos es que Rav Sadia Gaon, uno de los grandes Gaonim del siglo 9-10, lo data desde él dice que esta Megillah se hizo desde la época de los Hashmonaim, así dice. Y él se encargó de traducirlo del árabe al hebreo, ¿ok? Así, perdón, me equivoqué, del hebreo al árabe, ¿ok? Él lo traduce del hebreo al árabe. Esa es la opinión de Rav Sadia Gaon. El Baal Halachot, que es también otro de los importantes Geonim, Baal Halachot Gedolot, también está datado, el Baal Halachot Gedolot, en unos siglos 9, 10. Él opina que es de la época de Zikne Bet Shammai u Bet Hillel, que fue hecho ese libro, de Megillat Antiochus, por Zikne Bet Shammai u Bet Hillel. ¿Quiénes son Zikne Bet Shammai u Bet Hillel? Son los ancianos, alumnos de la casa de Shammai y de la casa de Hillel. Estamos hablando aproximadamente también 100 años, 150 años después de la historia de Hanukkah. ¿Ok? Esos son los tres libros que tenemos. Los historiadores... muy buena pregunta. En algunas cosas sí y en algunas cosas no. Y de hecho hay cosas que están escritas en una y no están escritas en otra. Por ejemplo, el milagro del aceite que duró 8 días está mencionado en Megillat Antiochus, no está mencionado en el libro de Flavio Josefo y no está mencionado en el libro de los Macabeos. ¿Por qué no se menciona un milagro así? El milagro de las guerras sí se menciona, ¿ok? Y se mencionan los edictos rabínicos a partir de esas guerras victoriosas. Pero no se menciona solamente Megillat Antiochus, y en el Talmud se menciona el Nes, el milagro del aceite que duró 8 días, y es una pregunta entre historiadores y jajamín, ¿por qué no se mencionó el milagro en esos dos? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias. ¿Hay similitudes? Hay similitudes. ¿Hay omisiones en algunas que no hay en otras? También. ¿Ok? Es lo que tenemos. Entonces vamos a estar relatando Bezrat Hashem las importantes de toda la historia de Hanukkah, los datos más importantes para que todos estemos enterados de la fiesta que viene al Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amén ve amén. Acabando Tefilat Shaharit, vamos a abrir el Ejal, hacer una Tefilá Kesara para nuestros hermanos en Medinat Israel.